masivo escándalo de corrupción. Eso es lo que está sufriendo nuevamente el gobierno de Gabriel Boric, y no solo con figuras del gobierno pero alejadas de las fuentes de poderes centrales, sino que esto llega a la misma moneda luego de declaraciones de miembros importantes de Revolución Democrática, ya que queda claro que Catalina Pérez, la diputada de RD, sabía de los casos de corrupción de fundaciones, igual que varias figuras que están tanto en cargos importantes del gobierno como también el jefe de todos los asesores de Boric, que se encuentra en el segundo piso de la moneda, en lo que es nuevamente una nueva etapa del caso de corrupción más grande de Chile en el último tiempo y que está apretando al gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Recientemente se dieron declaraciones por parte de uno de los secretarios ejecutivos de Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, por la figura de Edson de Toni, donde declaró hace algunos días, realmente pasó esto, ya bueno, en realidad hace algunas semanas, pero se reveló recién ahora, ante la Fiscalía por el caso de fundaciones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque declaró una serie de cosas que han generado un terremoto político luego de que la prensa trató de tapar con todos los casos de corrupción masivos que había. ¿Cuáles fueron las declaraciones? 1. Declaró que Catalina Pérez, la diputada del Frente Amplio, sí sabía el caso de corrupción de fundaciones, que eso que ella no sabía nada, que era obvio que sí sabía, ¿no? Eso se demostró que ella sí sabía. Punto importante. Eso es uno. Eso ya generó problemas. Pero además involucró a otras figuras. Por ejemplo, dijo... Esto también se sospechaba que el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que era senador, ahora expresidente de Revolución Democrática, pero sigue siendo senador, también sabía días antes y no dijo nada. Simultáneamente, Carlos Durán, que es jefe de gabinete de Boric y es amigo personal del presidente y está en el segundo piso, es un asesor muy cercano a Boric, también sabía antes del escándalo. Igual que la directora de presupuesto de la DIPRES, que es la que intentó constantemente defender Mario Marcel, Javiera Martínez, que también ella sabía, todos ellos sabían días antes. ¿Y por qué esto es importante? Porque el gobierno declaró que ellos se habían enterado supuestamente por la prensa el 16 de junio cuando se reveló todo este escándalo. Pero era obvio que sabían antes por las declaraciones de esta figura importante de Revolución Democrática. Y esto ha generado nuevamente un escándalo masivo con respecto a los casos de corrupción, porque queda demostrado lo que muchos sospechábamos, y era evidente, pero ahora con pruebas, que estaba involucrada figuras del gobierno en altos cargos, como también que sabían y lo trataron de tapar. Ahora, ante todo esto, había una serie de reacciones. Por un lado, Fiscalía pidió revelar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez para ver sus movimientos de plata, ya que ahora queda en evidencia y con pruebas que ya sabía. Ojalá la metan presa. Mínimo deberían desaforarla. Mínimo. Lo ideal sería que la metieran a la cárcel. Ha sido tal el punto de indignación con esto que hasta Farca, que usualmente no habla tan seguido de temas políticos, salió en medio de una ayuda a una persona que estaba en situación de calle a la que le donó 2 millones de pesos, salió a criticar a los políticos y a decir que era inaceptable cómo se estaban enriqueciendo estos jóvenes de la nueva política. Ahí vemos que Farcas, que no se mete mucho en política, pero que es muy popular por las amplias donaciones que hace constantemente y ayuda a personas, que lo hace de su buena voluntad, no tendría por qué hacerlo. Bueno, se metió aquí para mencionar esto y criticar con esto al gobierno y sus robos sistemáticos. Y además de estas reacciones de la fiscalía y ataques de la prensa, también hemos visto otras reacciones por parte de el mismo sector de Revolución Democrática, como la diputada Catalina Pérez. Por un lado, Catalina Pérez salió a decir que todo esto de los ataques de Farcas, de la prensa y del mundo político, ahora que se reveló que ella sabía, que era evidente que sabía, pero se reveló de manera expresa, era realmente un intento mediático de presionar a través de la prensa y que no hay nada que sea verdad. Esto lo dijeron sus abogados, porque ella no está diciendo nada. Vamos a ver si se toma de nuevo 2 semanas de licencia, como lo hizo cuando estalló el caso de corrupción anterior, que se quedó callada y se fue de licencia por 2 semanas esperando que el tema se quedara callado. Y varios políticos, especialmente el Frente Amplio y PC, le siguieron con el juego, estaban tratando de tapar esto. Se fijaron cómo en las últimas semanas trataron por completo de no hablar más de los casos de corrupción y lo estaban logrando tapar, porque la prensa es cómplice, pero ahora que surgió esto volvió a hablarse. Ahí lo ven. Menos mal que esto volvió a surgir para que no se deje de lado el caso de corrupción. Ahora estos abogados que salen a decir esto en nombre de Catalina Pérez, recordemos que son los mismos abogados que defendieron a los corruptos del caso Penta, porque a Catalina Pérez no se le ocurrió mejor idea que contratar a los mismos abogados que defendieron a políticos corruptos en el caso Penta. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Claramente una prueba de su inocencia máxima. Pero además, ha habido reacciones al interior de Revolución Democrática. Porque ¿cuáles fueron sus reacciones?
Dentro de los cargos de poder, en el partido Giorgio Jackson, en el cual están vinculados la mayoría de los casos de corrupción, salieron primero a quejarse de que no debió haber dicho eso, que involucraba la moneda. Otros salieron a decir, no, si es mentira lo que dijo, nosotros no sabíamos nada, que los dejaban como mentirosos. Si todos saben que son mentirosos en la Revolución Democrática y el Frente Amplio, pero se quejaban de eso. Y otros salieron a decir que hay que proteger a los puestos de poder en la moneda y que no podían decir esto. O sea, desesperados porque les están mostrando toda su corrupción y abuso de poder. Impresionante, ¿no? Ahora este secretario ejecutivo, Edson de Tony, evidentemente confesó porque ya se está tratando de salvar. Llega un punto en que, claro, a la organización entre ellos tratan de salvarse y los corruptos tratan de taparse entre ellos, pero llega un punto en que ya es sálvese quien pueda. Intentan hacer lo posible para que se pueda se salve, ¿no? Entonces parece ser que eso es lo que están haciendo ahora, tratando de ver quién se puede salvar en medio de todos estos masivos escándalos de corrupción, ahora que se volvieron a destapar. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta ante todo esto? Una serie de cosas, porque esto nos muestra una serie de problemas sistemáticos que hay en Chile. Por un lado, que ese sentido común que tiene la mayoría de las personas, que todos nos dábamos cuenta que estaba metida Catalina Pérez y varios sectores del gobierno, etcétera, no eran suposiciones sin sentido o ataques gratuitos como les gustaba decir en el gobierno y esos sectores. Era evidente que era así, era sentido común. Y ahora salieron las pruebas. Ahora parece ser esa percepción ciudadana no es tan equivocada, ¿no? Era razón todo eso. Ese es un punto. Simultáneamente, hay que empujar para que haya justicia en estos casos, porque ya hemos visto que ya en un par de ocasiones han intentado tapar todos estos casos de corrupción de fundaciones hablando de otra cosa y con la prensa cómplice, que muestra el problema de la prensa partidista tradicional, cómo tratan de tapar estos casos y se ponen a hablar de otras cosas. Hay que empujar que haya reformas a la justicia para que la ciudadanía tenga un rol activo en la declaración de las sentencias, con sistemas, por ejemplo, de jurados, o con juicios de residencia, como ocurría incluso eso durante el periodo español, en que la población juzgaba a los políticos una vez que terminaba su cargo. Porque no podemos seguir con el sistema actual de jueces nombrados por políticos, porque eso es Corte Suprema nombrada por el presidente, con acuerdo de 2/3 del Senado, y todos los jueces nombrados hacia abajo, nombrados por ¿quién? El presidente, a través de las propuestas que hace de ternas o quina, candidatos 3 o 5, que da la Corte Suprema, esa misma nombrada por los políticos. O sea, el Poder Judicial entero, desde el punto más alto al más bajo, completamente corrompido y lleno de cargos con influencia política. Inevitable por su mismo sistema como está estructurado, ¿no? Hay que reformar esa justicia para buscar que se pueda sancionar a los corruptos, a aquellos que abusan de poder y a los delincuentes. Porque de lo contrario, vamos a ver que surgen todas estas cosas, que se descubre la corrupción y los abusos, pero al final no pasa nada. Porque algo que ocurre mucho en nuestro país es que se logra determinar que gente abusa de su poder. Se atrapa a criminales muchas veces, ya sea de cuello corbata o criminales comunes, pero al final no les pasa nada porque el Poder Judicial está completamente vendido y corrompido por el mundo político. Entonces hay que hacer esas reformas e idealmente quebrar el monopolio estatal de la justicia. Si no se hace eso, no lo habrá. Pero mientras, ante estos casos, porque eso hay que pensarlo a futuro, la única manera de encontrar cierta justicia y que se haga algo no es esperando que la institucionalidad mágicamente funcione, porque no va a funcionar como lo describimos por la corrupción que tiene, sino que solo a través de la presión ciudadana, especialmente callejera y mediática, se va a lograr que ocurra algo. Porque en estos casos, cuando está todo podrido, la única manera de obtener algo es presionando para que tengan miedo los políticos y así se logre alguna sanción que dé cierta justicia ante todo esto. Ahora, de todas maneras, vamos a ver cómo crece esto, porque ya queda con testimonio desde el mismo Frente Amplio y cargos importantes de Revolución Democrática, que esto está vinculado a los altos cargos de la moneda, incluso a los asesores personales de Boric, como también a altos directivos del gobierno y el Frente Amplio, y vamos a ver qué hacen. Además de defenderse, otros están diciendo no, es mentira, y otros se están quedando callados. Vamos a ver si la prensa es cómplice, como ha sido estos tiempos, y se queda en silencio también, permitiendo que esto pase de largo, o si hacen algo. Y también simultáneamente veamos qué hace la supuesta oposición. Porque en todos estos casos, y es lo más curioso, la derecha brilla por su ausencia. Silencio total. ¿Dónde están los republicanos? ¿Dónde está Chile Vamos? Todos ellos supuestamente oposición. ¿Dónde está Amarillos por Chile? Los demócratas, esa centro izquierda que fue por el rechazo. Claro, dicen una que otra palabra. Pero ¿dónde están las acusaciones constitucionales, las exigencias de desafuero? ¿Dónde están las peticiones de reforma constitucional para aumentar las penas ante todos estos casos de corrupción? ¿Dónde están las propuestas para reformar el Poder Judicial y evitar que esto se repita? Nada. Palabritas nomás. Lo mejor que hacen es que de repente dicen algo y teniendo el poder de hacer propuestas de reformas profundas, no hacen nada. Oposición controlada, falsa oposición, porque si realmente se opusieran harían todas esas propuestas de cambio profundo en vez de solo decir cosas. Que se den palabras
también para los que se dan de comunicaciones, aquellos que no tenemos el poder, ciudadanos comunes y corrientes para proponer cambios. Pero todos ellos son diputados, senadores, tienen puestos de poder y no hacen nada. Se comportan como el resto de la población que no tiene ninguna posibilidad de hacer algo y ellos teniendo la facultad de hacerlo y siendo supuestamente oposición, no mueven nada, no se hacen absolutamente nada. Llega a ser vergonzoso, realmente vergonzoso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos descubrimientos que involucran a Catalina Peri, que han generado que haya críticas transversales incluso de figuras como Farca? ¿Les parece que hay que hacer las reformas que mencionamos o hay que ir por otro camino? Y sumado a eso, antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Ritixby.33, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.